en el día de hoy. Denunciamos el histórico sometimiento del poder político local a las empresas transportistas y a los empresarios de transporte. Hace unos meses el oficialismo del PUNTI era el encargado de aprobar los aumentos del boleto. Los que acusaban de opositores se turnaban para votar en contra. Hoy los roles han cambiado. Los que al otro día se oponían ahora van a votar a dos manos el nuevo aumento. Y los concejales del PUNTI y del Frente para la Victoria hacen demagogia con el voto en contra. Pero como todos pudimos ver en esta jornada acá, nadie, ninguno de ellos, llama a manifestarse a la ciudadanía para ver las calles que quieren garantizar la votación tranquila al nuevo oficialismo de un nuevo boletazo. Nosotros no solamente nos movilizamos por enésima vez en este día de hoy, también hemos ido a todos los gremios a plantearle que se pronuncien y se movilicen, y vamos a seguir haciéndolo hasta poner bajo el control de los trabajadores el servicio público de transporte y terminar con este avasallamiento por parte de un puñado de empresarios que tienen durante décadas cosas que un sobreprecio de más del 25% de su costo de boleto, un costo que pagamos todas las familias de los trabajadores, incluidos los familiares de los choferes. Por eso nos llamamos a un frente de lucha común a todos los trabajadores para terminar con este nuevo atropello, con el control nuestro del servicio de transporte. Que se abran los libros de las empresas y, como dicen ellos, las empresas de transporte no son rentables, que queden bajo el